La lluvia de medianoche de Seattle tamborileaba contra el parabrisas de Michael Harris mientras éste se detenía frente al Hotel Fairmont Olympic, observando a desconocidos adinerados desaparecer en sedanes negros. Entonces apareció ella, una visión de elegancia destrozada, con un vestido de seda ceñido a hombros temblorosos, pendientes de diamantes que reflejaban la luz de la calle, y una máscara de pestañas dibujando oscuros rastros sobre sus mejillas de alabastro. Apretaba una botella vacía de Dom Perignon como un talismán contra la tormenta que se avecinaba en su pecho. «Soy perfecta», susurró, desplomándose en los desgastados asientos de su Honda con la gracia de la nieve al caer. «Absolutamente, perfecta». Su bolso Hermès se abrió de par en par. Olivia Grant, directora ejecutiva de Technova Industries. $2.000 millones reducidos a sollozos entrecortados en su asiento trasero. Debería haber conducido directamente a su fortaleza en Belton. En cambio, Michael se encontró volviéndose hacia el Capitolio, hacia su hijo dormido, hacia una decisión que desentrañaría todo lo que creían saber sobre el amor, la pérdida y las segundas oportunidades. Lo que sucedió a la mañana siguiente los obligaría a ambos a elegir entre las vidas que habían construido y el amor que nunca imaginaron. El conserje de Belton Towers apenas levantó la vista cuando Michael cargó al inconsciente director ejecutivo a través de relucientes puertas de mármol. Ático de $20 millones, había mencionado el portero con practicada indiferencia, su voz resonando en el mármol italiano y las lámparas de araña de cristal que costaban más que las casas de la mayoría. Michael presionó el botón del ascensor para el piso 40. El peso muerto de Olivia en sus brazos se sentía más pesado a cada segundo que pasaba. Su respiración era regular pero superficial, el champán perfumaba el aire entre ellos como un costoso fantasma de tiempos mejores. El ascensor ascendía silenciosamente por pisos de condominios de lujo, cada timbre marcaba otro nivel de riqueza que separaba este mundo del suyo. Cuando las puertas se abrieron para revelar ventanas de piso a techo con vistas a la bahía de Elliot, Michael entró en un espacio que parecía más un museo que un hogar. Todo líneas limpias y arte caro, ni una sola fotografía personal ni rastro de calidez humana. El silencio era opresivo, roto solo por el zumbido del aire acondicionado y el lejano sonido del tráfico allá abajo. Michael bajó la vista hacia el rostro dormido de Olivia, notando lo pequeña y vulnerable que parecía en medio de tanta grandeza calculada. Su costoso vestido estaba arrugado, su maquillaje perfecto corrido, pero de alguna manera parecía más humana de lo que probablemente había sido en años. La imaginó despertando sola en ese prístino hospital, con resaca y sin nadie que la revisara. Se dio la vuelta y pulsó el botón del vestíbulo. El Honda crujió bajo el peso de las preguntas no formuladas mientras Michael recorría las empinadas calles de Seattle hacia Capitol Hill. Los limpiaparabrisas luchaban una batalla perdida contra la lluvia que parecía decidida a limpiar la ciudad. Cada semáforo en rojo le daba tiempo para reconsiderar, para preguntarse qué clase de hombre trae a una desconocida a casa con su hija. Pero cada mirada por el retrovisor al rostro sereno de Olivia reforzaba su decisión. Parecía alguien que había olvidado lo que era la seguridad, y Michael recordaba esa sensación demasiado bien. Su edificio de apartamentos se alzaba como un faro de vida cotidiana. Bicicletas encadenadas a las barandillas, juguetes de niños esparcidos en pequeños balcones, el cálido resplandor de las pantallas de televisión visible a través de las finas cortinas. El apartamento de Michael en el segundo piso olía a hogar de una forma que, al parecer, $20 millones no podían comprar. El sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada que Jaime había cenado se mezclaba con el ligero aroma a detergente de la ropa que colgaba en un tendedero improvisado entre los armarios de la cocina. Un fajo de facturas sin pagar reposaba junto a la última obra de arte de Jaime en la encimera de la cocina. Un dibujo a crayón de su familia de dos personas tomados de la mano bajo un arco iris. El contraste con el ático estéril de Olivia no podía ser más marcado ni más revelador. Michael llevó a Olivia a su pequeño sofá, con cuidado de no despertar a Jaime, de 7 años, cuya puerta del dormitorio estaba ligeramente entreabierta.
Parecía increíblemente frágil contra los cojines desgastados. Su costoso vestido contrastaba marcadamente con sus muebles de segunda mano, que mostraban las cómodas cicatrices de la vida real, manchas de café y marcas de crayón, y la hendidura donde a Jaime le gustaba acurrucarse para ver los dibujos animados del sábado por la mañana. Michael la cubrió con su vieja manta de lana, la que Sara le había comprado durante su primer invierno juntos, y colocó un vaso de agua en la mesa de centro junto a ella. La ternura del gesto lo sorprendió. Hacía mucho tiempo que no se preocupaba por nadie más que Jaime, más tiempo aún que no había querido hacerlo. Mientras la observaba dormir, notó detalles. La oscuridad y la lluvia se habían ocultado antes. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos sugerían una capacidad para la alegría que sus circunstancias actuales parecían haber enterrado. Una pequeña cicatriz en su barbilla insinuaba aventuras de la infancia, en una época en la que era lo suficientemente joven como para arriesgarse por diversión en lugar de por dinero. Sus manos, cruzadas sobre el pecho, parecían demasiado delicadas para dominarlas. Salas de juntas y firmas de despidos, demasiado delicados para ejercer el poder que podría destruir vidas con una sola firma. Lo que fuera que hubiera llevado a la directora ejecutiva más poderosa de Seattle a beber hasta el olvido en el bar de un hotel, no era algo que el dinero pudiera arreglar. El amanecer se coló entre las finas cortinas como un tímido visitante, tiñendo el apartamento de tonos dorados y ámbar que transformaron su modesto espacio en algo casi mágico. Michael había pasado la noche en la silla de la cocina, tomando café y observando a Olivia dormir, comprobando de vez en cuando que su respiración se mantuviera estable y preguntándose cuál sería su historia. La luz de la mañana reveló más detalles sobre su inesperada invitada. La forma en que su cabello caía sobre su rostro en ondas naturales al liberarse del peinado corporativo que solía llevar, el hecho de que sus costosas joyas no pudieran ocultar el ligero temblor en sus manos, incluso dormida. Olivia se movió al sentir la luz del sol en su rostro. Sus párpados se abrieron para revelar unos ojos del color de las nubes de tormenta sobre Puget Sound. Por un momento permaneció inmóvil, observando el entorno desconocido con la cuidadosa evaluación de alguien acostumbrado al peligro, acechando en lugares inesperados. Su mirada recorrió la habitación metódicamente, observando el alegre caos de libros y juguetes infantiles, las fotos familiares en la repisa de la chimenea, los platos del desayuno aún secándose en un escurridor junto al fregadero. Cuando sus ojos finalmente encontraron a Michael, sentado tranquilamente en la silla de la cocina, se incorporó lentamente, haciendo una mueca de dolor al sentir un martilleo en el cráneo, y la realidad de su situación comenzó a penetrar la niebla del champán. ¿Dónde estoy? Su voz salió como un susurro, ahogada por el champán, las lágrimas y los demonios que la habían llevado a beber sola en el bar de un hotel. Michael dejó su taza de café y se inclinó hacia adelante en la silla, notando cómo se apretaba más con la manta como una armadura contra la vulnerabilidad. Mi apartamento, dijo simplemente, con voz suave, pero concisa. Te desmayaste antes de poder darme una dirección. Los ojos de Olivia recorrieron el pequeño espacio de nuevo, esta vez con menos evaluación sistemática y más curiosidad genuina. Parecía estar haciendo inventario de cómo era la vida normal. Las facturas apiladas en la encimera, las ilustraciones infantiles cubriendo el refrigerador como vendas de colores sobre las heridas mundanas de la vida cotidiana. Me trajiste a tu casa, dijo, y no era exactamente una pregunta, pero tampoco una afirmación. Michael asintió, estudiando su rostro en busca de signos de angustia o ira, o el tipo de indignación corporativa que podría haber esperado de alguien de su estatus que despertaba en un entorno tan humilde. El sonido de pequeños pasos por el pasillo anunció la llegada de Jaime antes de que apareciera en la puerta de la cocina. Cabello oscuro de punta en ángulos imposibles y con un pijama de dinosaurios que le quedaba un poco pequeño, pero que seguía siendo su favorito a pesar de los intentos de Michael de interesarlo en ropa de dormir más apropiada para su edad. Jaime se detuvo en seco al ver a Olivia. Su mente de un niño de 7 años procesaba la presencia de una mujer extraña en su sala con la naturalidad y aceptación que los niños aportaban a la mayoría de las situaciones. Inclinó la cabeza hacia un lado,
estudiando su rostro con la intensa concentración que solía reservar para insectos particularmente interesantes o instrucciones complejas de Lego. «Papá», dijo, mirando a Michael y a su inesperada invitada con curiosidad más que preocupación. «Esta es la señorita Olivia», dijo Michael, cascando huevos en un tazón con movimientos suaves gracias a las innumerables repeticiones del sábado por la mañana. Necesitaba un lugar seguro para dormir la noche anterior. La explicación satisfizo por completo a Jaime. En su experiencia, los adultos a veces necesitaban ayuda, y su padre era el tipo de persona que la proporcionaba. Así de simple. Jaime se acercó a Olivia con la intrépida curiosidad que quizás era el mayor don de la infancia, libre de los cálculos sociales y las consideraciones de estatus que complicaban las interacciones adultas. Se subió al sofá junto a ella, lo suficientemente cerca para estudiar su rostro, pero lo suficientemente lejos para darle espacio. «¿Estabas triste?», preguntó con la franqueza que solo los niños podían. «No puedo controlarlo. Parece que estabas llorando». La pregunta golpeó a Olivia como un puñetazo, no por ser intrusiva, sino por ser fundamentalmente amable. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había preguntado por su estado emocional en lugar de por sus proyecciones trimestrales? Olivia parpadeó, claramente desprevenida para una honestidad tan directa de una niña, pero algo en la expresión seria de Jaime pareció romper las defensas que había estado intentando reconstruir. «Sí», dijo después de un momento, con voz suave pero firme. «Estaba triste». Jaime asintió solemnemente, procesando esta información con la seriedad que le daba a todas las confesiones de adultos. «Papá dice que está bien estar triste a veces», dijo con naturalidad. «Llora cuando cree que no lo veo, pero lo sé porque sus ojos se enrojecen y me abraza durante un tiempo extra». El desayuno se desarrolló con el ritmo relajado de la rutina, aunque la presencia de Olivia añadía un toque de electricidad a su habitual mañana de sábado, que hacía que incluso las conversaciones familiares se sintieran cargadas de nuevas posibilidades. Jaime charlaba sobre su próximo proyecto de ciencias mientras cubría sus panqueques con suficiente sirope como para alimentar a una ciudad pequeña, deteniéndose de vez en cuando para hacerle preguntas a Olivia sobre su trabajo, que ella respondía con palabras cuidadosamente simplificadas. Parecía genuinamente interesada en sus explicaciones sobre la rotación planetaria y el ciclo vital de las mariposas, y hacía preguntas de seguimiento que encendían a Jaime en un éxtasis de entusiasmo científico. «¿Tienes hijos?», preguntó Jaime con la boca llena de panqueque. La pregunta surgió con la naturalidad que hacía inevitables los infartos paternos. Michael vio como el tenedor de Olivia se detenía a medio camino de su boca, vio algo apagarse tras sus ojos, incluso mientras mantenía la compostura. «No», dijo en voz baja, con una voz cuidadosamente neutral. «No los tengo». La simple afirmación tenía un peso que Jaime, por su edad, no pudo interpretar, pero que Michael escuchó con claridad. Años de decisiones que habían priorizado la carrera profesional sobre la familia, el éxito sobre los contactos, construir un imperio sobre construir una vida. «Qué triste», declaró Jaime con la empatía práctica que quizás fue el arma más devastadora de la infancia contra el autoengaño adulto. «Serías una buena madre. Escuchas muy bien y no miras el móvil cuando la gente habla». La observación fue tan inocentemente hiriente que Olivia tuvo que contener las lágrimas. ¿Cuántos adultos en su vida miraban sus móviles mientras ella hablaba? «Gracias, Jaime», logró decir con voz suave. «Es muy amable de tu parte». Después de que Jaime desapareciera en su habitación para armar un rompecabezas, dejando a los adultos solos en la mesa de la cocina con su café y la luz de la mañana entrando a raudales por las ventanas que enmarcaban la vida cotidiana del barrio, el silencio que se instaló entre ellos se sintió diferente, más intenso, más íntimo. Olivia rodeó su taza de café con las manos como si buscara calor. Y cuando finalmente habló, su voz transmitía una vulnerabilidad que su imagen de directiva jamás habría permitido. «Gracias», dijo, con palabras sencillas pero cargadas de significado. «Por anoche, por esta mañana, por dejarme fingir ser normal durante unas horas». «No estabas fingiendo»,
dijo Michael, observando su rostro bajo la dorada luz de la mañana. Esa eras tú, la verdadera tú, bajo toda la armadura corporativa. ¿Fue una reunión de junta difícil ayer? Preguntó con suavidad, reconociendo las señales de alguien que había pasado por una batalla profesional y había salido herido. La risa de Olivia no contenía humor, solo el amargo reconocimiento de decisiones que en su momento parecieron necesarias, pero que en retrospectiva se sentían cada vez más vacías. 300 personas van a perder sus trabajos por una decisión que tomé, dijo, mirando fijamente su café como si contuviera respuestas a preguntas que temía hacer. Adquisición y reestructuración, muy rentable para los accionistas, devastadora para las familias. Las cifras parecían claras sobre el papel. Aumento de la eficiencia, eliminación de despidos, optimización de costes. Lo miró, y él vio algo crudo y honesto bajo su pulida superficie. Pero los números ahora tienen rostro. Nombres, historias. No puedo dejar de pensar en ellos. ¿Qué cambió?, preguntó Michael, aunque sospechaba que sabía la respuesta. Algo en el hecho de estar sentada en su sencilla cocina, viendo a Jaime interactuar con la más elemental bondad humana, había derribado los muros que había construido a su alrededor para sobrevivir en el mundo corporativo. Olivia señaló el espacio que la rodeaba. Ellos, el alegre caos de la vida normal, la evidencia de amor y cariño en cada rincón. Esto, dijo, viendo cómo vive la gente en realidad, recordando lo que renuncié para construir un imperio que de repente se siente muy pequeño y muy frío. Lo miró directamente, y Michael vio años de soledad y aislamiento bajo la fachada de éxito. Estuve en hogares de acogida hasta los 18, continuó, y la confesión emergió como si la hubieran sacado de un lugar profundo al que rara vez accedía. Principalmente en hogares grupales, nunca me quedé en ningún lugar el tiempo suficiente para formar vínculos reales. Juré que nunca volvería a depender de nadie, nunca sería vulnerable al abandono ni a la decepción. Convertí Technova en una fortaleza contra ese tipo de dolor. Su sonrisa era áspera, con un matiz irónico. Resulta que la independencia y el aislamiento se parecen mucho desde dentro. Michael asintió lentamente, reconociendo la forma del trauma que se había moldeado cuidadosamente en una armadura profesional. Sara, la madre de Jaime, murió hace 2 años, dijo, ofreciendo su propia vulnerabilidad a cambio de la de ella. Cáncer, 18 meses de tratamientos, esperanza y reveses devastadores. Pensé que nunca más querría dejar que nadie se acercara, que nunca más querría arriesgarme a una pérdida así. Miró hacia la habitación de Jaime, donde el sonido de las piezas del rompecabezas encajando proporcionaba una banda sonora de inocente determinación. Pero ver a Jaime lidiar con su dolor, ver cómo todavía cree, en conexión a pesar de todo lo que había perdido, me recordó que las paredes pueden mantener alejado el dolor, pero también lo mantienen alejado de todo lo demás. El domingo por la mañana llegó con ese sol radiante de octubre que hacía que Seattle pareciera una postal de una versión idealizada del otoño. Michael había pasado la noche anterior preguntándose si Olivia realmente aparecería, si la magia del sábado por la mañana sobreviviría a la cruda realidad y las dudas. Pero exactamente a las 10, alguien llamó a la puerta anunciando su llegada, con la puntualidad que probablemente le venía bien en las salas de juntas, pero que parecía encantadoramente seria en el contexto de un plan informal de fin de semana. Estaba de pie en el pasillo con vaqueros y un suéter que probablemente había costado más que la mensualidad del coche de Michael, pero que parecía perfectamente normal para cualquiera que no estuviera entrenado en reconocer marcas de diseñador. Traje café, dijo, sosteniendo una bandeja de una cafetería local que sugería que se había levantado temprano, quizás tan nerviosa como él por la continuación de su improbable amistad. El mercado de Pike Place bullía con su habitual energía de fin de semana, un caos controlado de turistas y lugareños que se mezclaban entre los vendedores, ofreciendo de todo, desde flores frescas hasta joyería artesanal y salmones que volaban por los aires con precisión practicada. Jaime se apretó contra el cristal del mostrador de pescado,
con los ojos abiertos como platos mientras enormes peces se cernían sobre las cabezas de los compradores con ese brillo teatral que hacía que el comercio ordinario pareciera una obra de teatro. ¿Cómo no los dejan caer?, preguntó asombrado, mientras su aliento empañaba el cristal mientras intentaba seguir el vuelo de varios peces simultáneamente. Olivia estaba de pie junto a él, igualmente hipnotizada por el caos coreografiado. Su habitual compostura había sido reemplazada por una fascinación infantil. «Practica», dijo, observando cómo un pescadero atrapaba 20 salmones con una sola mano mientras, al mismo tiempo, tomaba el pedido y daba el cambio. Mucha práctica. Deambularon por el mercado como una familia, probando quesos curados y comprando flores cuyos nombres Olivia no reconocía, pero cuyos colores hicieron que Jaime se quedara boquiabierto de admiración. En cada puesto, preguntaba sobre los vendedores y los productos con genuina curiosidad, como si descubriera no solo nuevos alimentos, sino nuevas formas de interactuar con el mundo. El vendedor de especias le explicó la diferencia entre los distintos pimientos, mientras Jaime ponía caras cada vez más dramáticas ante los aromas más intensos. «Este huele a calcetines de papá», anunció, sosteniendo un recipiente de comino con precisión científica. Olivia estalló en carcajadas, y el sonido atrajo miradas divertidas de otros compradores, que parecían encantados con el evidente disfrute de la compañía mutua. «Nunca más podré cocinar con comino sin pensar en eso», dijo, secándose las lágrimas de risa. El almuerzo en la pequeña cafetería del mercado se prolongó hasta la tarde, y la conversación fluyó con la misma facilidad que las repeticiones de café que seguían apareciendo en su mesa. Jaime dominó gran parte de la discusión con la tiranía inconsciente de la infancia, contando historias sobre la escuela, los amigos y los maestros, con el entusiasmo puro que hacía que cada experiencia mundana pareciera una gran aventura. Pero Michael notó cómo Olivia absorbía cada detalle, hacía preguntas de seguimiento, recordaba nombres y relaciones con la misma atención que probablemente dedicaba a las negociaciones de la fusión. «¿Cuál es tu materia favorita?», le preguntó a Jaime durante una breve pausa en su monólogo sobre la política del recreo. «Ciencia», dijo él inmediatamente, como si fuera lo más obvio del mundo. «Estamos aprendiendo sobre el sistema solar. ¿Sabías que Júpiter tiene 79 lunas?» La tarde se disolvió en la noche casi sin que se dieran cuenta. El tiempo se volvía fluido, como cuando la gente disfrutaba genuinamente de la compañía mutua. Se encontraron en el lago verde al atardecer. Jaime saltaba piedras mientras Michael y Olivia, sentados en su banco, observaban cómo el agua se tornaba dorada con la luz moribunda. El parque estaba lleno de familias de fin de semana, corredores y paseadores de perros, todos participando en la comunidad informal del espacio público compartido. «Tengo una confesión», dijo Olivia, con la voz apenas audible por encima del roce de las olas contra la orilla y los sonidos lejanos de los niños jugando en el parque infantil cercano. Michael se giró para mirarla, notando cómo se abrazaba, como si la confesión requiriera un esfuerzo físico. «Ayer por la mañana, antes de la reunión de la junta directiva que terminó tan desastrosamente, estaba revisando los objetivos de adquisición para nuestra próxima expansión». Hizo una pausa, como si buscara valor para lo que vendría después. «Surgió tu nombre». Las palabras le cayeron a Michael como agua fría, transformando su tranquilo momento junto al lago en algo cargado de un significado inesperado. «¿Qué quieres decir?», preguntó, aunque una parte de él ya sabía y temía la respuesta. «Soluciones de ingeniería Aris», continuó ella, con voz firme, pero apretando los brazos con fuerza. «La empresa de inversión que fundaste tras tu despido hace 3 años. Estábamos considerando adquirirla como parte de nuestra expansión de energías renovables». La revelación se instaló entre ellos como una piedra arrojada en agua estancada, repercutiendo en todo lo que él creía entender de su reunión. «Lo saqué de la lista de adquisiciones ayer por la mañana, antes de la junta directiva, antes de acabar borracho hasta quedar inconsciente en el bar de ese hotel». Se giró para mirarlo de frente, y él pudo ver el peso de la decisión en su expresión.
Le dije a la Junta que las cifras no justificaban el gasto, pero no era cierto. Su empresa habría sido rentable para nosotros, especialmente con la inevitable reestructuración que seguiría a la adquisición. Olivia guardó silencio un largo rato, observando la entusiasta pero ineficaz técnica de Jaime para lanzar piedras al aire con una leve sonrisa que no ocultaba del todo la tristeza en sus ojos. No podía dejar de pensar en lo que significaría la adquisición, dijo finalmente. Reestructuración corporativa, análisis de redundancia laboral, la posibilidad de desmantelar algo que habías construido desde cero porque sería más eficiente integrar tus innovaciones en nuestro marco existente. La comprensión surgió con el lento horror de reconocer una catástrofe casi fatal. Así que por eso estabas bebiendo, dijo Michael, mientras las piezas se encajaban. La reunión de la junta directiva no fue bien cuando cambiaste los objetivos de adquisición. La risa de Olivia fue áspera, teñida con el reconocimiento de un suicidio profesional en tiempo real. He pasado 15 años convirtiendo Technova en lo que es hoy. Eficiencia implacable, máximo beneficio, nunca dejar que los sentimientos personales interfieran con las decisiones empresariales acertadas. Tomó una piedra lisa y la giró en la palma de su mano, estudiándola como si contuviera respuestas. Entonces leí sobre un padre soltero que fundó una empresa de ingeniería para mantener a su hijo, que eligió la propiedad de los empleados por encima del máximo beneficio, que rechazó contratos más grandes para mantener sus valores. Me hizo recordar quién era antes de convertirme en lo que creía que necesitaba ser. La voz de Jaime interrumpió su conversación mientras corría de regreso desde la orilla del agua, con los bolsillos repletos de los tesoros del día. Mira lo que encontré, anunció, esparciendo su colección sobre el banco que lo separaba con el orgullo de un explorador exitoso. Cada objeto era único. Piedras grises y lisas, desgastadas por innumerables mareas, trozos de vidrio de colores transformados por el agua en algo hermoso. Un trozo de madera flotante con forma de ballena nadando. Esto es para ti, dijo Jaime, colocando una piedra en forma de corazón en la palma de Olivia con la generosidad despreocupada que hacía mágica la infancia. Y esto es para papá. Michael aceptó una piedra negra y lisa, aún caliente, del bolsillo de Jaime, y su entusiasmo. El viaje a casa fue tranquilo. Jaime dormitaba en el asiento trasero mientras la oscuridad otoñal se cernía sobre la ciudad y transformaba los barrios familiares en algo más íntimo y misterioso. Gracias, dijo ella al entrar en su barrio, con la voz suave en la oscuridad del coche. Por hoy, por ayer, por dejarme fingir ser normal durante un fin de semana. La gratitud en su voz tenía un matiz de pérdida, como si ya estuviera de luto por el final de esta breve escapada. De su vida cotidiana. No estabas fingiendo, respondió Michael, aparcando frente a su edificio y girándose para estudiar su rostro a la luz de las farolas. Eras tú, la verdadera tú, bajo todo el condicionamiento corporativo. No quiero que esto termine, admitió, con la voz apenas audible por encima del motor enfriándose y los sonidos distantes de la ciudad que se instalaban en la noche del domingo. El fin de semana, quiero decir, esta sensación de formar parte de algo real en lugar de solo gestionar algo rentable. Se quedaron sentados en el coche un buen rato, tomados de la mano por encima del salpicadero, mientras Jaime dormía plácidamente en el asiento trasero, y la ciudad zumbaba a su alrededor con la energía de baja frecuencia de 800.000 personas viviendo sus vidas separadas y cerca unas de otras. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Olivia. Y la pregunta contenía multitud de consideraciones prácticas sobre logística y plazos, preguntas más profundas sobre compatibilidad y sostenibilidad, la incertidumbre fundamental de si algo tan inesperado podría sobrevivir al contacto con sus respectivas realidades. No lo sé, admitió Michael, y su honestidad parecía lo más importante que podía ofrecerle, pero sé que quiero descubrirlo. Se inclinó sobre la consola y lo besó suavemente, un beso que sabía a esperanza y posibilidad. Te llamo mañana, susurró contra sus labios. La mañana del lunes llegó con la sutileza de un mazazo,
El teléfono de Michael vibrando insistentemente antes de que terminara su primera taza de café o procesara por completo la transformación que había ocurrido en su vida en un solo fin de semana. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero la voz al otro lado era nítida, profesional y totalmente inoportuna. Señor Harris, soy Patrick. Soy Brennan de Technova Industries. Creo que conoce a nuestra directora ejecutiva, Olivia Grant. La presentación se realizó con esa amabilidad calculada que inmediatamente puso a Michael en alerta máxima, como un depredador que se anuncia antes del ataque. Michael sintió un vuelco al comprender las implicaciones de esta llamada. No estoy seguro de entender lo que quiere decir, dijo con cautela. Las imágenes de seguridad del Hotel Fairmont Olympic lo muestran saliendo con la señora Grant el viernes por la noche. Las fotografías del mercado de Pike Place lo muestran ayer junto con un niño que supongo es su hijo. Cada prueba se presentó con precisión fiscal, construyendo un caso que él desconocía que se estaba construyendo en su contra. Estoy dispuesto a ofrecerle un contrato de consultoría sustancial con Technova, derechos exclusivos sobre sus patentes de energía renovable, ingresos garantizados durante los próximos 5 años, beneficios completos y reconocimiento profesional. La oferta fue más generosa de lo que Michael podría haber imaginado en sus momentos más optimistas. A cambio, pidió, aunque el precio era obvio. A cambio, terminas cualquier relación que se haya desarrollado entre tú y la señora Grant. Una ruptura limpia, sin dramas, sin publicidad turbia. La línea se cortó, dejando a Michael mirando su teléfono, preguntándose cómo algo tan simple como unos panqueques el sábado por la mañana podía convertirse en munición corporativa. Se encontraron en un pequeño café cerca del Seattle Center esa tarde, lejos del distrito financiero del centro y de las miradas indiscretas de la vigilancia corporativa. Olivia parecía agotada. Su habitual aspecto pulcro había sido reemplazado por la fatiga ojerosa de quien ha pasado la noche librando batallas que no podía ganar, perdiendo terreno con cada retirada estratégica. Sus ojeras sugerían que había dormido incluso menos que Michael, y sus manos temblaban ligeramente mientras rodeaba su taza de café con ellas como un ancla en mares agitados. Patricia ha convocado una reunión de emergencia de la Junta para esta mañana, dijo sin preámbulos, con la voz apagada de quien anuncia un diagnóstico terminal. Tienen fotos nuestras en el mercado, en tu edificio, subiendo a tu coche. Vigilancia profesional, de alta resolución, con fecha y hora, documentadas. Ella lo miró y él pudo ver el miedo en sus ojos. Lo llaman escándalo, un error de juicio que demuestra incapacidad para el liderazgo. Patricia también me llamó esta mañana, dijo Michael, extendiendo la mano sobre la mesa para tomar la de ella temblorosa. Me ofreció un contrato de consultoría por más dinero del que he visto en mi vida a cambio de desaparecer de tu vida. Los ojos de Olivia brillaron de ira. La primera emoción real que veía en ella desde que llegó, parecía un fantasma de sí misma. No tenía derecho a acercarse directamente a ti, dijo, alzando la voz lo suficiente como para atraer miradas de las mesas cercanas. Eso es acoso, manipulación, usar tu situación financiera como palanca contra tus decisiones personales. Pero incluso mientras hablaba, Michael pudo ver cómo se desanimaba, cómo la ira daba paso a la resignación al ver la realidad de su situación clara. La junta directiva quiere mi renuncia. Olivia continuó, su voz apenas por encima de un susurro. Con efecto inmediato. Patricia ya se está posicionando como la directora ejecutiva interina, la mano firme que puede guiar a la empresa durante este periodo de inestabilidad de liderazgo. Se rió, pero no había humor en ello, solo el amargo reconocimiento de un ajedrez corporativo jugado al más alto nivel. El precio de las acciones cayó un 12% esta mañana. Los blogs financieros especulan sobre el compromiso emocional y el mal juicio. Mis 15 años construyendo esta empresa hasta convertirla en lo que es hoy, borrados por un fin de semana de recordar realmente cómo se siente la felicidad. Tal vez tengan razón, dijo Michael en voz baja, las palabras surgiendo de una comprensión más profunda que incluso a él lo sorprendió.
Olivia levantó la vista bruscamente, con el dolor reflejado en su rostro como un golpe físico. No se trata de no ser apta para liderar, aclaró rápidamente, al ver cómo habían resonado sus palabras. Se trata de estar emocionalmente comprometida. Tal vez esa no sea una debilidad que deba gestionarse. Tal vez eso sea exactamente lo que le faltó a su liderazgo todo este tiempo. Se inclinó hacia adelante, su voz cada vez más segura. Protegiste mi empresa porque recordaste lo que se sentía preocuparse por las personas por encima de los márgenes de ganancia. Eso no es un mal juicio. Ese es el tipo de liderazgo que el mundo realmente necesita. Díselo a los accionistas, dijo Olivia con amargura. Pero él pudo ver que algo cambiaba en su expresión, como si sus palabras hubieran ofrecido una perspectiva que ella no había considerado. Quizás debería simplemente renunciar. Tomar el paracaídas dorado que me ofrecen y desaparecer. Que tú y Jaime vuelvan a sus vidas normales antes de que este circo destruya algo hermoso. La derrota en su voz rompió algo dentro de Michael, haciéndole comprender que su fin de semana no se había tratado solo de enamorarse. Se había tratado de recordar lo que el amor podía hacer posible. Lo que. La vida se volvió imaginable cuando la gente eligió la conexión por encima de la protección. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó, con una voz más intensa de la que pretendía. Desaparecer de nuevo en ese ático estéril y fingir que esto nunca ha sucedido. Dejar que Patricia y su junta de buitres corporativos ganen por incomparecencia. Se inclinó sobre la mesa, obligándola a mirarlo a los ojos. ¿O quieres luchar por algo real, algo que importe más que los resultados trimestrales y los precios de las acciones? Entonces, inventemos nuevas reglas, dijeron Michael al unísono. La propuesta pendía entre ellos como un puente sobre un abismo imposible. Una oportunidad de construir algo que ninguno de los dos había imaginado posible. El miércoles por la noche, mientras le leía un cuento a Jaime, sonó su teléfono. El nombre de Olivia en el identificador de llamadas le aceleró el corazón. Se acabó, dijo sin preámbulos. Y por un momento, el mundo de Michael se detuvo. He renunciado esta tarde. Las palabras impactaron más fuerte de lo esperado, aunque ambos sabían que este desenlace era inevitable. Lo siento, dijo, sintiéndose completamente culpable. ¿Lo estás?, preguntó Olivia, y había algo diferente en su voz, más ligera de alguna manera, como si un peso que él ni siquiera se había dado cuenta de que ella llevaba se hubiera levantado de repente. Porque no lo estoy. Michael se sentó con fuerza en la cama de Jaime, con el libro de cuentos olvidado en su regazo mientras sus palabras se asimilaban. ¿Qué quieres decir? Es decir, salí de esa sala de juntas y me sentí libre por primera vez en 15 años, dijo, con la voz cada vez más fuerte. O sea, Patricia puede quedarse con Technova y todos los compromisos morales que conlleva. O sea, te elijo a ti, Michael. Elijo a Jaime. Elijo cenas familiares, piezas de rompecabezas y sábados por la mañana sin conferencias telefónicas, proyecciones de ganancias ni priorizar los precios de las acciones por encima de la decencia humana. La declaración fue tan inesperada, tan completamente contraria a todo lo que se había preparado, que Michael se quedó sin palabras. La indemnización por despido es sustancial, continuó Olivia. Suficiente para empezar algo nuevo. Construir algo real. Tal vez una fundación que ayude a las familias afectadas por la reestructuración corporativa. Tal vez una empresa de energías renovables que priorice a las personas sobre las ganancias. Hizo una pausa y, cuando volvió a hablar, su voz era suave pero segura. Tal vez una vida con un hombre que me enseñó cómo es realmente el amor. 6 meses después, la comunidad empresarial de Seattle seguía hablando de la dramática salida de Olivia Grant de Technova y su posterior desaparición de los círculos sociales corporativos. Quienes la conocían personalmente reportaban haberla visto en partidos de fútbol infantiles y mercados agrícolas del barrio. Siempre acompañada por un hombre de aspecto desaliñado y un niño enérgico que parecía tratarla como de la familia. Los rumores eran ciertos,
aunque ninguna de las habladurías podría haber imaginado el panorama completo. La Fundación Segundas Oportunidades había abierto discretamente sus puertas en un almacén reformado al sur del centro, ofreciendo capacitación laboral, asesoramiento financiero y alojamiento temporal para familias desplazadas por la reestructuración corporativa. La consultora de energía renovable de la Fundación, operada en asociación con Harris Engineering Solutions, ya estaba atrayendo la atención de empresas interesadas en el desarrollo sostenible que no sacrificaban los valores humanos por los márgenes de ganancia. En una modesta casa en el barrio de Wallingford, 3 personas aprendían lo que significaba construir algo real a partir de las piezas de su fragilidad individual. «Papá, Olivia me está enseñando ajedrez», anunció Jaime, irrumpiendo por la puerta principal después de la escuela con su habitual entusiasmo, con la mochila al viento y el cabello despeinado por las aventuras en el patio. Ella dice, soy una estratega nata, lo que significa que soy buena previendo y planeando movimientos que otras personas no saben. No lo esperes. Michael levantó la vista de su portátil, donde revisaba propuestas para un proyecto de parque eólico que podría abastecer a la mitad del este de Washington. Al mismo tiempo, dar empleo a comunidades que habían sido devastadas económicamente por el declive de las industrias tradicionales. ¿Está ganando?, preguntó, notando el orgullo en la voz de Jaime que sugería éxito competitivo. Todavía no, gritó Olivia desde la cocina, donde intentaba seguir una receta de pasta casera con la misma concentración que antes había demostrado en las negociaciones de fusiones. Pero se está volviendo terriblemente bueno pensando 3 movimientos por adelantado. Creo que he creado un monstruo. El caos doméstico distaba mucho de su antigua vida de reuniones de junta con catering y asistentes ejecutivos que se anticipaban a todas sus necesidades. Pero Olivia había descubierto algo revolucionario en el desorden de la vida real. Le encantaba cómo Jaime dejaba su mochila en medio del pasillo como un monumento a las prioridades de la infancia. La forma en que Michael tarareaba distraídamente mientras trabajaba en cálculos de ingeniería. La forma en que sus conversaciones derivaban de la política de energías renovables a la ciencia de Jaime. Proyecto. Para planes de camping de fin de semana sin ninguna agenda más allá del placer de la conexión. Reunión de la junta esta noche. Michael le recordó, mirando el calendario en el refrigerador que colgaba entre la última obra de arte de Jaime y una foto de su reciente viaje de campamento a las islas de San Juan. La Fundación Sekonchan, que estaba creciendo más rápido de lo que habían previsto, requiriendo una estructura cada vez más formal a medida que se expandían a Portland y Spokane, manteniendo al mismo tiempo su compromiso de priorizar a las personas por encima de las ganancias. ¿Crees que estamos listos para las grandes ligas?, preguntó Olivia, dominando finalmente la máquina de pasta después de varios intentos que resultaron en más harina en la encimera que fideos en la olla. Creo que ya hace tiempo que estamos listos, respondió Michael, guardando su trabajo y cerrando la computadora portátil para reunirse con su familia en la cocina. Solo necesitábamos averiguar a qué estábamos jugando realmente. El éxito de la fundación había sorprendido a todos, incluidos a sus fundadores. Resultó que combinar la experiencia empresarial de Olivia con las innovaciones de ingeniería de Michael y su compromiso compartido con las prácticas éticas creó algo poderoso. Un modelo de capitalismo consciente que atrajo la atención de inversores, legisladores y otras organizaciones sin fines de lucro ávidas de pruebas de que las empresas podían ser una fuerza para el bien, en lugar de un simple mecanismo para la extracción de riqueza. Al caer la noche sobre su vecindario, trabajaron juntos en la rutina que se había convertido en un ritual sagrado. La preparación de la cena, la supervisión de las tareas, el análisis diario que los mantenía conectados con la vida interior del otro. Más tarde, después de que Jaime se hubiera acostado con historias y promesas sobre las aventuras del mañana, Michael y Olivia se sentaron en el porche con copas de vino, contemplando las luces de la ciudad centellear en la distancia. ¿Sabes de qué me di cuenta hoy?, dijo Olivia, removiendo el vino en su copa, mientras un silencio reconfortante se instalaba entre ellos, como una comprensión compartida de lo lejos que habían llegado desde sus respectivos puntos de partida. Pasé 15 años construyendo Technova,
pensando que estaba creando algo que perduraría, algo que demostraría mi valía a un mundo que me había enseñado que era desechable. Miró a Michael, con el rostro sereno bajo la luz del porche que iluminaba su modesto hogar, tan diferente de la perfección estéril de su antiguo ático, pero infinitamente más acogedor. Pero estaba construyendo con los materiales equivocados. Dinero, poder, dominio del mercado. Cambian, se transforman y desaparecen. No son permanentes, por muy sólidos que parezcan en ese momento. Michael siguió su mirada hacia la ventana del piso de arriba, donde la luz de lectura de Jaime seguía encendida. Era la prueba de una niña que no podía resistirse a la tentación de los cuentos, incluso cuando ya había pasado la hora de dormir. Esto es lo que perdura, continuó Olivia, con voz suave pero segura. El amor, la familia, el impacto que tenemos en la vida individual. Enseñarle a Jaime estrategia y resolución de problemas, ayudar a una madre soltera a encontrar formación laboral para poder mantener a sus hijos. Construir algo contigo basado en quienes somos juntos, no en lo que podemos acumular por separado. Le tomó la mano, sus dedos entrelazados con la facilidad de quienes han aprendido a ser vulnerables juntos. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Michael. Su pregunta tradicional cobraba mayor profundidad con cada mes que pasaba, mientras construían algo que ninguno de los dos había imaginado. Posible. Solo que me llevó tanto tiempo descubrir lo que realmente buscaba, respondió Olivia, la respuesta que se había convertido en la verdad compartida. Solo que desperdicié tantos años pensando que el éxito significaba construir muros en lugar de puentes, acumular cosas en lugar de experiencias, demostrar mi valía en lugar de simplemente ser digno de amor. Un año después, en una clara mañana de octubre que recordaba las condiciones climáticas de su primer encuentro, Michael y Olivia estaban en el patio trasero de su casa de Wallingford, rodeados de amigos, colegas y la familia elegida que habían construido con intención, compromiso y valores compartidos. Jaime, con un smoking en miniatura y una sonrisa que podría haber impulsado la Space Needle, fue el portador de anillos, el padrino y el coordinador jefe de logística de la boda con la seriedad que los niños de 8 años aportan a las responsabilidades importantes. La ceremonia fue sencilla, centrada en las promesas que llevaban meses cumpliendo: elegirse el uno al otro a diario, priorizar a las personas por encima de las ganancias, construir una vida que importara más allá de las valoraciones del mercado y las jerarquías corporativas. Cuando se besaron, sellando votos que se sintieron como volver a casa después de una vida de vagabundeo, Jaime gritó de alegría y se abalanzó sobre ambos, creando un abrazo grupal que capturó a la perfección el espíritu de todo lo que habían construido juntos. Al caer la noche y sus invitados comenzaron a alejarse con promesas de mantenerse en contacto y seguir apoyando la labor de la fundación, los tres se encontraron de vuelta en Green Lake, recorriendo el sendero familiar donde habían tenido lugar tantas de sus conversaciones importantes. ¿Sin arrepentimientos? Michael hizo la pregunta que había sido. Viene su tradición, su forma de medir el progreso hacia la vida que estaban construyendo juntos. Solo que no nos conocimos antes, respondió Olivia, haciéndose eco de palabras de otra vida, cuando ella era otra persona completamente distinta. Alguien que medía el éxito en dólares en lugar de momentos, que construía muros en lugar de puentes, que había olvidado que el objetivo de acumular poder era usarlo para mejorar el mundo en lugar de solo hacerlo más rentable. Encontraron su banco junto al agua y se sentaron a observar cómo la puesta de sol teñía el lago de tonos dorados y ámbar familiares, mientras Jaime construía elaboradas esculturas con madera flotante y piedras. Su monólogo arquitectónico proporcionaba la banda sonora a su pacífica contemplación. Su casa brillaba con una luz cálida en la distancia, sólida, acogedora y real de una manera que ninguna sede corporativa ni ático de lujo lo había sido jamás. Habían intercambiado miles de millones por miles. Poder por colaboración, aislamiento por conexión, y el intercambio los había hecho más ricos de lo que jamás habían soñado. Había pasado 15 años construyendo un imperio que finalmente se sentía vacío, solo para descubrir que el verdadero tesoro era volver a casa,
con personas que te amaban por quien eras. Eras, no lo que podías ofrecer. Al final, el padre soltero y solitario que había llevado a casa a un director ejecutivo borracho había cambiado su vida para siempre. No rescatándola de circunstancias externas, sino mostrándole cómo era realmente el rescate. Parecía segundas oportunidades, una familia elegida y la revolución silenciosa de poner a las personas primero. Era exactamente como